Estamos entonces con Óscar Silva, ingeniero metalúrgico, doctor, y le vamos a preguntar así de arranque, ¿cuál sería nuestro futuro? Gracias por venir al programa, Óscar. ¿Cuál sería nuestro futuro como país si es que seguimos solamente exportando concentrados al extranjero? Bueno, vamos a empezar por hacer una comparación odiosa. Chile es un gran productor de cobre. Es la primera empresa de cobre en el mundo, es la estatal Codelco, ¿no? Y Chile decidió en los años 50 que la clave de su desarrollo iba a ser el cobre. Eso lo empezó Eduardo Frei. Esa política no ha cambiado, ni con Pinochet, y por supuesto Allende vino y se copió Minero Perú, que era la gran empresa estatal que inventaron los militares. Entonces han tenido idas y venidas, pero más o menos el 40-50% del cobre que produce Chile lo maneja esta empresa estatal, que por cada dólar que vende le da 50 centavos al Estado. Y el 10% de las ventas va al ejército chileno, 1.500 millones de dólares al año. Paso, como dirían los jóvenes. Todo sale del cobre. ¿Y qué ha pasado en el Perú todo ese tiempo? Imagínate que Velasco le sopló la idea de Minero Perú y se la llevó Allende. Entonces creo que si no tenemos políticas de largo alcance, el señor Piñera me ha sorprendido, bueno, gratamente. El señor de derecha pinochetista es un autoritario populista de derecha que se ha reciclado y hoy día es un partido democrático y sostiene cosas democráticas como que apunta por la sociedad del conocimiento. Yo le escuché en el CADE último decir que ya ese cuento de explotar a la gente había pasado y que había que usar ciencia y tecnología y tenía que trabajar. O sea, lo que hoy día conocemos. Pero parece que los otros presidentes son sordos, porque no. Desarrollo humano sostenible, ¿no? Que me parece está más. Y eso que es un señor de derecha y era pro Pinochet. Pero acá, pues, no aprendemos. Entonces, esta semana he tenido dos desafíos de dos personas. Una la tuya, porque me hacías la pregunta, ¿y qué hacemos con la minería en el Perú? Y yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir a Modesto? Y la otra fue una alumna mía, que al terminar mi primera clase de mi curso, todo emocionado, se acercó y me dijo, profesor, ¿y todo esto que nos va a enseñar, para qué va a servir? Y me quedé perplejo y pensando, que es una cosa que los profesores creo que no pensamos. ¿Qué curso enseñas, Óscar? Lo que se llama termodinámica y cinética metalúrgica, ¿no? Entonces, claro, la metalurgia sería un primer buen paso para salir pero si todo el dinero que hemos obtenido en el boom minero de la década pasada, ¿no? Se ha ido al agua, pues, ¿no? Sí. Ancash, que recibió la mayor cantidad de dinero por Antamina fundamentalmente, y lógicamente Antamina cumplió con la ley. Las empresas extranjeras normalmente llegan a un país y dicen, esta es la ley, y la cumplen religiosamente, no la cuestionan. Entonces ellos pagaron sus impuestos y evidentemente ellos no son responsables de la debacle, no son responsables de Odebrecht, no son responsables de una transoceánica del sur que sirve para mover oro ilegal, cocaína, contrabando y tráfico de personas, ¿no? Mientras que la carretera central, que es la que trae todos los productos agrícolas, y la minería, que estaría también, fue nuestro presidente Manuel Pardo, el que fundó la UNI, pensaba en mover los minerales por ferrocarril en la carretera, por la ruta central. Entonces, por eso te digo que me siento un poco preocupado cómo responderte esta pregunta. Y entonces ya encontraste, todavía no encuentras la respuesta. Lo que sí yo quiero llamar la atención sobre un tema, y más perdón que haga una disquisición media loca. A ver. Los griegos tenían el oráculo. Cuando había un problema en Grecia se iban al oráculo y preguntaban qué vamos a hacer. Las sociedades modernas hoy día dicen a las universidades y a los centros de investigación cuál es el futuro, a dónde vamos. Ahí tendría que estar el conocimiento. Entonces, en los años 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, triunfador Estados Unidos decide ser el gendarme del mundo y decide tener las armas más poderosas y dedicarse a las telecomunicaciones y a las armas. ¿Y a quién encarga ese trabajo? Al MIT. El MIT ha sido un gran productor de armas y patentes para el gobierno americano, y hoy día es el gendarme, ¿no? De ahí ha evolucionado, hace 50 años fue eso, ya de ahí pasaron a la cuestión de telecomunicaciones, y hoy día están
el oráculo está moviéndose hacia la bioingeniería, hacia los nanomateriales y a las energías alternativas. Y hay países europeos que en 20 años van a abandonar la matriz petrolera. En el Perú, ¿en qué estamos? En nada. ¿Por qué? Porque estamos con la teoría de la ganancia inmediata. Los pobres organizan su banda y se dedican a extorsionar en construcción civil, y los grandes... Oye, por todos lados somos extorsionados. La gente, como no tiene trabajo, se dedica a cualquier cosa. Ayer un tipo me estaba en el taxi, le doy un billete y me dice, oye, este billete está falso. No, le digo, acaba de cambiármelo. Te hacen el cuento de... Te lo cambian, sí. Entonces yo inmediatamente te voy a tomar una foto, salió picado. Pues, entonces, ¿de qué quisiera comentar sobre la minería? Tenemos 4 minas que son muy fuertes y que están en plena producción, y cuya proyección hacia 20 años es lo más probable. Entonces, de hoy hacia 20 años, Cerro Verde piensa producir 10 millones de toneladas de cobre fino, Antamina 9 millones, Las Bambas 9 millones, total 28 millones de toneladas finas. Pero cuando lo llevamos a la cantidad de residuos que van a producir estas empresas, llegamos a la escalofriante suma de 11.524.800 millones de toneladas de residuos. ¿Te imaginas eso? ¿Y de qué están constituidos estos residuos? De roca de desmonte, es decir... te van a hacer una pregunta. Nombre y lugar donde llama. ¿Cómo está, amigo? Gabriel de Los Olivos. Mire, yo le hago una pregunta. Yo me rayo con descriptiva, con cálculo diferencial en la universidad, y veo que otras universidades no llevan nada de eso, ni ingeniería, llevan administración, contabilidad. Más los ingenieros se están dedicando a ser administradores. ¿Ese es el futuro que nos espera realmente? Yo converso con amigos que no saben qué es descriptiva, pero sí saben administración, saben agilizar un sistema de negocios. Las universidades se han vuelto agilizadoras neoliberales, y eso nos está haciendo muchísimo daño. ¿Cuál es su punto de vista de ustedes? Gracias. Bueno, toca el tema de la universidad, que es un tema tan importante para mí. La Universidad Peruana sufre de metástasis. La metástasis que tiene es 1.250.000 estudiantes universitarios, de los cuales 800.000 estudiantes están formados en estas universidades donde se prioriza, entre comillas, las habilidades blandas, y cuando construyen puentes se les cae, ¿no? Entonces, son puentes blandos. Puentes blandos, pues, porque tanta blandura en su formación. Entonces, yo no niego las capacidades de interacción. O sea, si un ingeniero es incapaz de comunicarse, pues está frito. Pero primero tiene que ser un estructuralista, Entonces, como le decía al doctor Scaletti, conversándole, doctor Scaletti, el doctor Saavedra, que es el mejor educador del mundo que haya habido en estos tiempos, resulta que trabaja en el Banco Mundial. Le digo, doctor Scaletti, ¿qué le parece si le presento al mejor estructuralista del Banco de Crédito? ¿Qué pensaría usted? Claro. Bueno, pero efectivamente, miren, ese tema es bien interesante, porque yo estuve en el año, ¿qué año? 87, 88 en Colombia. En varios sitios estuve en Estados Unidos, pero me interesó Colombia porque la Facultad de Física, un edificio viejo, libros viejos, y al lado estaba la Escuela de Negocios, todo nuevo, hasta había mejor el libro de física que la biblioteca de física, porque efectivamente se le dio mucha importancia a los business, pues, ¿no? Después ya vino la crisis, Estados Unidos queda la cola, ya China lo está tragando vivo, porque tienen muchos negocios, pero no saben qué vender. O sea, me hace recordar esa época en que se veían avisos, se necesita vendedores, y 5 años luego se decía, se necesita cobradores. El tema es que, tal como lo señala un viejo profesor universitario americano, el sistema universitario americano está en crisis, porque ha pasado de ser de una universidad de investigación, digamos, está siendo seriamente atacada por la Universidad de Administración. Entonces la Universidad de Administración dice, física de las partículas, eso no vende, vamos a hacer ingeniería industrial aplicada a los proyectos diversos de la vida difusa, y tú vas a ver que acá hay muchas facultades de ingeniería industrial que a lo más con mucho llegarán a ingeniería comercial,
pero entonces ha habido una cosa de lo que se vende. Bueno, entonces, lo importante es que efectivamente es necesario gente que vende, que compra, que sepa vender, pero si no tiene que vender, entonces, si no hay productos, nosotros en este momento vendemos minerales concentrados y compramos todo lo que se mueve alrededor de nuestros celulares, televisores, y eso hace pues que tengamos un país pobre, porque la gran mayoría de gente no tiene que comer, porque nos hemos dedicado a comprar y vender, comprar carísimo y vender baratísimo. Bueno, pero entonces la minería, Piñeira dice que no salimos de la situación en la que nos quedamos si no hacemos conocimiento. Nosotros, eso es lo importante. Y Chile parece que está apoyando bastante la gente en ciencias y ingeniería. ¿Qué hicieron ellos en el boom de minería? Aplicaron las regalías mineras, el impuesto a las regalías mineras, que no es un invento marxista-leninista, sino que en el mismo Estados Unidos se practica crear impuestos a las sobreganancias. Con ese impuesto a las sobreganancias que cobró Chile, armó toda su infraestructura de universidades. Había universidades que antes de este boom eran muy pobrecitas y después de este boom salieron con microscopios electrónicos, siendo líderes en estudios de bacterias cuando antes no eran muy conocidas. Acá en el Perú no pasó nada. Nos llevamos por el cuento de que el Estado no debía invertir y que el mercado, y ahí iba a llegar a tu tema, el famoso mercado. Nosotros no podemos estar creando profesionales para el mercado, porque el mercado peruano es un mito. Si el 70% de los trabajadores son informales y si las principales ramas industriales es, por ejemplo, en el caso de la pesquería, 60 años que cocinamos pescado, hacemos harina de pescado y lo exportamos. En Chile ya no se exporta, creo que el 40% de la harina de pescado se exporta y el resto se usa para producir salmón y otras variedades de pescado. Sabes que hay un congresista Viera que yo disiento de su posición política, pero en pesquería es el único que denuncia que hace unos años de cada 3 ceviches, 1 era con pescado importado. Él acaba de decir... No, ¿sí? Él acaba de decir ahorita... ¿Estamos importando pescado para el ceviche? Claro, de China, de Chile. ¿Y con qué se alimentó ese pescado en el caso de China? Con harina de pescado peruano. No friegue, pues ya sí es el... O sea, la única proteína... Yo creo que estás haciendo bromas tú acá. Quisiera que fuera como esto de acá de O sea, nosotros compramos pescado del extranjero, importado. Importamos pescado del extranjero alimentados con harina de pescado peruano. Exacto, exactamente. O sea, la única proteína gratis y que es de todos los peruanos, no la estamos, disculpen la vulgaridad, tirándola. ¿Para qué? Porque al final ya el Estado recibió sus centavitos y con sus centavitos, ¿qué hizo? Tienes estos proyectos Odebrecht, para resumirlo en una palabra, ¿no? O sea, nos tiramos la plata. Chile, pero además de eso, destruyen el mar. Y soy obviamente vivido en Chimbote y es una cosa atroz. Cuando estaba en el colegio, en la escuela, era un paraíso. Habían pescadores artesanales que nos vendían buen pescado. Hacíamos nuestros chilcanos, etcétera. Y hoy en día es una porquería, es un muladar, ese río que no se puede ni acercar, y los antiguos pescadores están de mendigos, mientras que los propietarios de las empresas que destruyeron Chimbote están viviendo en Suiza, en París. Claro, porque si llevamos al cuento de que hay que hacer crecer el PBI, que hay que vender y que la ganancia, lo importante es la ganancia, entonces miren, la pesquería va a reducir 50% porque no hay pescado, pero hay que sacar pescado porque no podemos parar la producción, no podemos parar los centavitos que nos llegan de todo eso al Estado, ¿no? Entonces esa es la ganancia inmediata y desgraciadamente tenemos que pensar en el futuro. En el futuro significa pensar en el desarrollo humano sostenible. ¿Qué cosa le vamos a dejar? Entonces, vamos a dejarle un mar depredado. Los bosques. Tú sabes que la deforestación de la selva es bien un trome. Agarran a los nativos, sacan los árboles, entonces les decomisan la tala ilegal. La tala ilegal va a los depósitos del Estado. ¿Qué hace con no sé cuántos miles de kilos de madera? Tiene que rematarse. Entonces recién ahí entran las grandes empresas maderas y compran de remate la madera ilegal, se legaliza. Eso se llama, ¿cómo llama de activos? Lavado de activos. Claro, por ejemplo, el oro ilegal
que para lo que sirve la Transoceánica del Sur es para mover el oro ilegal. Finalmente, como se dice hoy día, estaba escuchando unos expertos que decían que la cocaína se blanquea con el oro ilegal, el contrabando, y hasta se afirma de universidades, ¿no? Entonces, para hacer el cuento corto. Pero mi preocupación es que, al parecer, hay gente que dice, no, hay que crear, profesionales universitarios para el mercado. Bueno, mi gran interrogante es que yo creo que la labor del Estado y la universidad es desarrollar el mercado, incorporar ese 30% de campesinos que se mueren de hambre y que tienen la biodiversidad en sus manos y volverlos productivos con tecnología. Por ejemplo, todo el mundo anda orgulloso que el cacao, ¿no? Todo el mundo dice cacao, exportamos cacao, qué bonito el cacao. Pero ustedes saben que en el 2019 la Comunidad Europea va a hacer efectivas las normas sobre límites de metales pesados, en particular el cadmio. Y con esa norma va a haber muchos campesinos peruanos que producen cacao que se van a ir al diablo porque no les va a comprar el mercado europeo. Por la contaminación. Ya, no es contaminación, muchas veces es porque es natural. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, entra la universidad, la ciencia y la tecnología para estudiar los terrenos geoquímicamente y determinar, en este suelo no hay cadmio, siembren cacao, en sí, y plantearse si hay alguna forma de desorber el cadmio del cacao y recuperar, digamos, el cacao. Todo eso es investigación, todo eso es ciencia y tecnología, ¿no? Tenemos una llamada, Oscar. Nombre y lugar donde llama. ¿Aló? ¿Nos escucha? Quisiera hacer la pregunta que retome lo que estaba exponiendo el doctor Silva respecto a los residuos que dejaban las mineras y cuáles serían esas mineras y qué cantidad de residuos que en contra de la naturaleza. Gracias. Todas las mineras dejan residuos. La minería y la metalurgia son dos actividades humanas que se caracterizan por dejar residuos. Por ejemplo, cuando yo exploto una mina de cobre, el 98% del material que vuelo se va a quedar en el lugar y solo el 2% lo llevo como concentrados. En el caso del oro, como tiene 1 gramo, medio gramo por tonelada, quiere decir que el 99.99% de lo que vuelo se va a quedar en el lugar. Y el gran problema es cuando yo vuelo una roca, como decía un minero americano muy gráficamente, ¿qué cosa es la minería? Agarrar un cerro y volverlo millones de pelotas de básquet. Entonces estos millones de pelotas de básquet no cumplen con una ley adecuada porque tienen poca ley, pero sí tienen mineralización, las dejo a un costado, y eso se llama el waste rock o la roca de desmonte. Las pelotas de básquet que sí tienen una ley que va a ser capaz de sufrir un proceso y producir un concentrado de cobre, van a ir a la planta de flotación. Entonces, esa disminución de tamaño de un cerro a una pelota de básquet es un problema teórico interesante, es cinética. La velocidad con que los metales pesados van a salir de esa pelota de básquet son pues 100.000 veces más rápido de lo que sale del cerro. En consecuencia, el simple hecho de volar la roca ya genera un potencial de contaminación. Entonces, porque para extraer además el metal hay que ponerle ácidos y todas esas cosas, ¿no? Yo diría que ese es el menor problema, o sea, porque el ácido se neutraliza y los reactivos de flotación más o menos se descomponen, ¿no? Hasta el cianuro es un material muy biodegradable, ¿no? Pero todavía hay, por ejemplo, en Europa ya han prohibido el uso de cianuro, ¿no? A lo que voy yo es que no hay nadie, ningún organismo estatal o paraestatal o privado que esté haciendo la vigilancia de toda esa enorme cantidad de residuos. En estas 3 minas estoy hablando de más o menos 11.000 millones de toneladas de residuos, entre esta roca de desmonte, relaves y las paredes. O sea, cuando ustedes ven el tajo abierto, el tajo queda una pared. Esa pared está totalmente debilitada, fracturada, o sea, volvemos al tamaño de partícula. Eso quiere decir que cuando llueve, cinéticamente va a ser muy fácilmente que el mineral que está en la pared va a ser lamido por el agua de escorrentía de lluvia y va a lixiviar. Por eso es que, por ejemplo, en San José, en Yanacocha, hay una tremenda laguna ácida, la laguna de San José, que en algún momento nuestro amigo Roque quería dar agua a Cajamarca de ahí, después supongo que mandaron a hacer su análisis químico y dijeron, hay que gastar bastantito para poder... Entonces, bueno, y se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, Oscar. Sí, pues, qué pena. Gracias por esta charla que nos has dado, preocupados por
Simplemente lo que nos preocupa a nosotros es la falta de una política científica y tecnológica que permita, por lo menos, darle valor agregado a los minerales, porque si solamente nos quedamos con los desechos y vendemos los concentrados, como dice Piñera, pues ya estaríamos sin esperanzas de acercarnos siquiera un poquito a lo que es un país del primer mundo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirme, les recuerdo, Semillero Científico de 9 a 11 y 11 a 13, todos los sábados. El curso de Ciencia y Tecnología para Padres y Maestros el 21 de abril. El curso de Monte Carlo para plantas piloto, finanzas, etcétera, el sábado 28. El encuentro científico de Trujillo 19 de abril. El encuentro científico en París 19 de mayo. El encuentro de Lima el 30 de julio. Y por supuesto la caminata por la ciencia para visitar las empresas mineras de La Libertad el 1 de mayo. ¿Te quiero ver ahí? Ahí está. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos.